Hola, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a ver la tercera parte de lo que es control de rango dinámico. En la primera clase hablamos de qué es el rango dinámico. Dijimos el rango dinámico es la diferencia entre las partes más fuertes de una interpretación y las partes más bajas de una interpretación. Entonces puedo decir, bueno, aplaudo bajito y de golpe aplaudo fuerte. Bueno, hay mucha diferencia entre un aplauso y otro. Si quisiera poner esos aplausos en una mezcla, y bueno, algunos quedarían muy bajos y otros muy fuertes. Sería muy difícil encontrar un plano para resolver esta situación, entre otras dificultades. Entonces, luego de ver la diferencia, lo que es rango dinámico entonces musical en lo que es una interpretación en toda una canción, diferencia entre partes más suaves y más fuertes. También vimos rango dinámico en la interpretación de un músico, esto que decimos, un músico que en su performance toca partes más suaves y más fuertes. Y también vimos lo que es el rango dinámico operativo de un equipo que trabaje audio, donde teníamos un nivel nominal, un valor máximo a partir del cual distorsionábamos la señal o la clipeábamos, la convertíamos en onda cuadrada, y un valor mínimo que vamos a llamarlo piso de ruido, el ruido propio del equipo. Entonces, bueno, rango dinámico era todo lo que había entre este piso de ruido y el nivel máximo antes de que clipiemos. Con un valor nominal en como unos 3/4 del recorrido, que nos va a dar un cierto headroom por arriba de ese valor nominal y nos va a dar una relación señal a ruido desde el valor nominal hasta el piso de ruido. Entonces, la relación señal a ruido, que es la parte por debajo del cero, más lo que está por arriba del cero, que es el headroom, terminan dando el rango dinámico de este equipo. Bueno, entonces dijimos que este rango dinámico que tiene la música, a veces para acotarlo a cómo trabaja cierto equipo, a veces para lograr acomodar un sonido en una mezcla, vamos a tener que modificar este rango dinámico. Lo primero que vimos fue la clase pasada con compresores, como a partir de una compresión decir, bueno, tengo a alguien que toca suave en unas partes y golpe promedia por acá y de golpe toca muy fuerte y estas partes muy fuertes me molestan. Necesito que todo promedie más bajo para que estas partes bajas no dejen de escucharse si estas partes fuertes las pongo bajas para que no molesten. Entonces, bueno, ¿qué hago? Agarro estas partes fuertes y las reduzco. Entonces, bueno, lo lográbamos a partir de setear un umbral o un threshold en la señal. Entonces tenemos esta forma de onda, este dibujo. Seteamos un umbral en su entrada y le decimos que todo lo que supera el umbral va a tener que ser reducido de nivel porque va a estar excesivamente fuerte. Y lo que vamos a tener es una señal comprimida o un rango dinámico comprimido. Sus picos más fuertes ahora van a estar un poco más bajos. Entonces, eso es lo que hacemos con un compresor. El compresor, recordemos, el compresor tenía dos parámetros básicos. Esto, o umbral. Threshold. El umbral. A partir de donde nos parece que la señal está excesivamente fuerte y necesitamos que se reduzca de nivel. El otro parámetro vital era ratio o relación de compresión. Que era cuánto comprimíamos, de qué forma comprimíamos. Y recuerdan que la relación de compresión venía dada por un número, 2 puntos, 1. 1 era output, salida. Esto representa input, entrada. Entonces decimos cuánto necesito en la entrada para obtener 1 a la salida. Cuanto más grande este número, más fuerte la compresión.
Entonces podríamos tener valores como 1,2 a 1, casi nada de compresión, 2 a 1, una compresión muy suave, hasta llegar como unos 4 a 1. Después, compresiones más altas, 6 a 1, 8 a 1, compresiones medias, esto es suave, esto es medio. Por acá abajo seguimos hasta 20 a 1. Todo este tramo serían compresiones fuertes. Y a partir de 20 a 1 decíamos que se llama limiter. Limitador. Desde 20 a 1 hacia arriba. El final de esa escala es 100 a 1 o infinito a 1. Cualquiera de las dos son el limitador más fuerte que tenemos. Cuanto mayor la relación de compresión, mayor la compresión lograda. Entonces estaríamos diciendo, necesito 4 decibeles por arriba del umbral para obtener 1 decibel por arriba del umbral. O necesito 8 decibeles por arriba del umbral para obtener 1. Entonces vemos que cuanto más grande el número acá, más es lo que crecemos del umbral para arriba. Y a la salida nos va a dar 1. Entonces, bueno, agarra valores cada vez más altos. De picos cada vez más altos los convierte en picos bajitos. Lo que vamos a ver hoy, entonces, es lo contrario a esto que era compresión, y es lo que vamos a llamar expansión. Expansión, vamos a empezar a verla. ¿Cómo? A partir de ese umbral que seteamos, mismo con el compresor, necesitamos que los picos que superan ese umbral, en vez de reducirse, se aumenten, porque yo lo que quiero es expandir el rango dinámico. Yo tengo algo que tiene una cantidad de rango dinámico y necesito que sea más grande. Como vemos acá, tenía esta diferencia entre partes fuertes y suaves, y en vez de achicarla, como dice acá con la compresión, que haya menos diferencia entre lo fuerte y lo suave, yo quiero aumentarlo, expandir el rango dinámico, que lo fuerte sea más fuerte aún y lo suave en principio se conserve. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo se llama? Esto que estamos viendo, vamos a llamarlo upward expansion. Expansión hacia arriba. Expansión para arriba. ¿Cómo voy a lograr una expansión para arriba? En vez de ir acá en números cada vez más grandes y decir necesito mucho de input para obtener 1 en el output, necesito decirle algo al revés. Necesito poco de input para tener mucho de output. Entonces, respetando esta forma de la relación, vamos a ver que la forma de tener con poco input, mucho output, es acá obtener números menores a 1. Por ejemplo, si yo digo 0,5 a 1, quiere decir que por cada 2 que entre acá voy a tener 1 a la... por cada 1 que entre acá voy a tener 2 a la salida. ¿Por qué 0,5? Necesito 2 para lograr... necesito 0,5 para lograr 1. Y con 1 lograría 2 a la salida. Perdón, me trabé. ¿Sí? Entonces, bueno, si acá viene 0,5 me da 1 en la salida, crezco medio, tengo 1, crezco 1, tengo 2, crezco 4, tengo 8, crezco 50, tengo 100. ¿Sí? 0,25 a 1 quiere decir que crezco 0,25, tengo 1, crezco 1, tengo 4. ¿Sí? Tengo 4, tengo 16 acá. Siempre es proporcionalmente, va creciendo 4 veces. Yo también les había dicho que estas relaciones de compresión
las podían dar vuelta para que lo entendieran mejor. Y en vez de decir 2 de input da 1 de output, dar vuelta a esto como una fracción y decir esto es un medio del output. En relación a lo que tenía que haber sin compresión, ¿no? Entonces me paso 2 del input y en el output tengo un medio de eso. Entonces tengo 1. ¿Sí? Me paso 8, estoy en este, 2 a 1. Me paso 8 en el input. Bueno, 8, un medio de 8. 4 voy a tener en el output. Bueno, en este caso podemos hacer lo mismo y decir 0,5 dividido 1. Y esto va a dar 2. ¿Sí? 0,25 dividido 1. Y esto va a dar 4. A veces es más fácil de entender en esa forma. No lo van a encontrar en ningún libro así. No es la forma correcta de mencionarlo, pero sí es una buena forma de entenderlo. Es decir, yo voy a tener una fracción de lo que salga. Una fracción que puede ser mayor o menor. En este caso, expansión, la fracción va a ser mayor. Entra una cantidad, yo quiero más. En esto, menor. Entra una cantidad, yo quiero menos, quiero comprimir. Bueno, acá va a bajar y va a dar números medio, un cuarto, un octavo, un veinteavo. Acá en cambio va a dar números mayores a 1, 2, 4, 8, lo que sea. Así que expansiones hacia arriba. Eso lo hacemos entonces, dijimos, con lo opuesto a un compresor. O con un compresor que me permita modificar la relación de compresión o el ratio hacia valores menores a 1. En este caso el R compresor de Waves me permite hacer eso, Renaissance Compressor. Si vengo para este lado, ahí estoy 2.2, 2.3 casi a 1. ¿Sí? O sea, quiere decir que por cada 2 del input tengo 1 del output, estoy comprimiendo. Ahí estoy, no sé, 7 a 1. Quiere decir que desde el umbral, que está acá, desde el umbral, lo que me pase del umbral, voy a necesitar pasarme 7 decibeles para en la salida del umbral pasarme 1. ¿Sí? Cada 7 que me pase de input voy a tener 1 de output, 7 a 1. Acá no están los 2.1, pero uno debería saberlo. Necesito 7 de input para 1 de output. Acá en cambio llego a 1, que es una función lineal. 1 a 1 quiere decir 1 de input igual a 1 de output. No hay nada, no está comprimiendo. Sería ahí, bueno, ahí. 1 de entrada da 1 de salida. 10 de entrada, 10 de salida. 1000 de entrada, 1000 de salida. 0,4 de entrada, 0,4 de salida. Función lineal. Acá en cambio vamos a empezar a aumentar este potenciómetro y vamos a ir a valores de relación de compresión por debajo del 1. ¿Sí? Ahí dice 0. Lo máximo es 0.5 a 1. Quiere decir que por cada medio que supera el umbral, a la salida voy a tener 1 entero. Por cada 1 que supera el umbral, a la salida voy a tener 1. Por cada 10 que supera el umbral en el input, a la salida voy a tener 20 superando el umbral en el output. ¿Sí? Esto es un expansor hacia arriba o un upward expansor. Es muy útil para muchas cosas. Por ejemplo, para conseguir que algo tenga más ataque o más punch. Pero no es la herramienta más habitual. Tal vez es la forma más rápida de entender expansión, pero no es la herramienta que más vamos a usar. Vamos a ver entonces la herramienta que sí es más habitual. Esto es un expansor hacia arriba, es muy útil y muy pocas herramientas, muy pocos plugins pueden hacerlo. Por ejemplo, este Waves es uno de ellos que sí puede. Bueno, lo que vamos a ver es lo contrario a esto. Se llama downward
expansion. O expansión hacia abajo. La idea sería esta. Si yo tenía esto y antes seteaba un umbral y decía lo que está por arriba del umbral, puedo comprimirlo y sería llevarlo para abajo, o eso sería compresión, o puedo aumentarlo y eso sería expansión. Pero esto era upward. Yo ahora, en vez de eso, que eso lo hacía con un compresor, invirtiendo la relación de compresión, yo ahora lo que quiero es hacer compresión, expansión hacia abajo. Yo quiero que la diferencia entre estos picos y lo que está más bajo se aumente. Pero en vez de tocar lo que está por arriba del umbral, ahora vamos a tocar lo que está por debajo del umbral. Y lo vamos a expandir. ¿De qué forma? Bajándolo. Con lo cual esto va a convertirse en algo así. Entonces expandimos bajando lo más bajo, en vez de expandir subiendo lo más fuerte. Es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Entonces tengo esta señal, o expando esto, o expando esto. Con una me voy hacia arriba y me acerco al máximo nivel, al lugar del clip. Con esto me voy para abajo y me acerco al piso de ruido. No es lo mismo. Bueno, a ver. A ver si me siguen con este gráfico. Entonces, teníamos una función lineal que es la que pasa por el medio entre esta horizontal, que sería mi input, y esta vertical, que sería mi output. Si pasa por el medio es función lineal, quiere decir menos 10 se va a juntar aquí con menos 10, menos 20 con menos 20, 0 con 0, 10 con 10. Esa era la función lineal, o ni compresión, ni expansión, ni nada. Las cosas como son. Lo que entra al procesador sale del procesador sin ser afectado. En un lugar seteábamos un umbral. Acá en este caso lo estaríamos poniendo acá, cerca de 0 decibeles. A partir de ese umbral, la función caía y se veía comprimida. Y esto será una función, no sé, acá dice 2 a 1. Compresión 2 a 1. Acá en cambio, lo que vamos a ver ahora es que vamos a setear un umbral. En este caso está en menos 20. Y a partir de ahí, lo que está por debajo del umbral, en vez de ser lineal, necesitaríamos menos valores, bajar menos valores de input para bajar un montón de valores de output. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo acá? Y no sé, 10. Bueno, ¿cuánto tengo de acá que se cruza la línea? Bueno, no sé, 40. ¿Sí? Bueno, dice 2 a 1, así que es, si acá hay 10, acá en esta caída hay 20. ¿Sí? Entonces el output, si es 2 a 1, caería, si bajé 10, en el output caería 2 veces esos 10. ¿Sí? 2 veces esos 10 es 20. La idea entonces del gate es esta. Tengo una señal. Esto es más o menos lo mismo que les dibujé en el pizarrón. Tengo una señal, pongo un umbral, acá dice que es móvil, por supuesto, pues es un umbral que yo puedo setear. Y acá dice que no hay gate, no hay expansión, ahora hablamos del gate. No hay expansión.
Entonces, bueno, tengo el umbral ahí y ahora le aplico una expansión y todo lo que estaba por debajo del umbral se va a ver reducido. En este caso se redujo tanto, que podríamos decir casi como que desapareció, ¿sí? Llegado el caso, eso se redujo 60 decibeles, es un montón. Cuando pasemos de cierto nivel de expansión, o sea, cuando a esta parte que estamos bajando lo bajemos mucho y cada vez más, así como con un compresor cuando comprimimos mucho, cada vez más, y uno decía, bueno, cada vez más, bueno, 20:1 de relación de compresión. Bueno, 20:1 ya es tanta compresión que vamos a llamarlo limiter, limitación. Bueno, acá es lo mismo, cuando reduzcamos mucho, bajando con este expansor hacia abajo, vamos a dejar de llamar expansión y vamos a llamar que esto es un gate o una compuerta. Entonces esto es expansión, pero si esto lo bajo más acá, esto sería gate o compuerta. ¿Sí? Sería bajarlo hasta ahí, mucho más aún. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver un poco los parámetros de este expansor para poder entender un poco cómo funciona la herramienta. Perdón, una imagen más. Acá tenemos una imagen de lo que es una compuerta. Entonces, en la parte de arriba tengo la función lineal, o sea, todo lo que está por arriba del umbral no se toca. Vamos a tocar lo que está por debajo del umbral, en este caso, dijimos, es un expansor hacia abajo. Y mayormente cuando hablamos de expansor a secas, sin aclarar si es hacia arriba o hacia abajo, es hacia abajo. Les dije que el más común es hacia abajo y algunos pocos son hacia arriba. Cuando hablemos de expansión vamos a hablar de este. Entonces voy a decir, como expande hacia abajo es todo lo que está por debajo del umbral. Entonces seteo el umbral en un lugar de input, es esta raya vertical, y todo lo que había de ahí para abajo desapareció. ¿Por qué? Porque fue tan reducido el nivel que está pegado acá abajo. Como aquí dice, no hay output por debajo del umbral. Porque la reducción es muy grande, estamos hablando de una compuerta. Bueno. Entonces veíamos acá, es en una compuerta, entonces todo lo que está por debajo del umbral baja hasta lo más bajito que pueda. Entonces, bueno. Vamos a ver entonces los parámetros de un gate y la diferencia en parámetros con un expansor, meramente un expansor. Son muy similares, algunas herramientas mezclan ambas cosas, pero no deberían ser lo mismo y ya. Entonces, lo primero que tenemos en el expansor es el umbral. Sin umbral no hay mucho control de rango dinámico posible. Puede ser que el aparato tenga un umbral fijo al que yo lo supere o no con el nivel de input que le pongo. Más para compresores. En una compuerta, sí o sí, un umbral variable que yo tengo que poder mover para decidir dónde empieza mi expansión.
Lo siguiente que tenemos que ver, así como dijimos que en el compresor los dos parámetros importantes eran umbral y relación de compresión, acá vamos a llamar umbral y este otro que se llama rango, range. Range es la cantidad de decibeles que vamos a atenuar esa señal que esté por debajo del umbral. Medido en decibeles, es bastante fácil el parámetro. Aquí en la punta no estaría haciendo nada, rango 0 no expande, rango menos 2, menos 10, bueno, expande 10 dB, y acá rango, no sé qué dice, 50, 60, 80 dB, menos 80 dB. ¿Sí? Toda la zona de menos 60 para abajo, menos 60, menos 80, menos 100, ahí vamos a llamarlo gate. Entonces, bueno, tenemos umbral, tenemos rango. Entonces el umbral, desde donde empezamos a expandir, y habíamos dicho que si tengo una señal así, seteo el umbral y lo que se va a trabajar es lo que está por debajo del umbral. ¿De qué forma se va a trabajar? A partir del rango. Esto me va a decir, por ejemplo, menos 20. Así que voy a agarrar todo esto y lo voy a reducir acá 20 dB. Y va a quedar ahí. Si a esto le sigo aumentando y lo pongo en menos 60 hasta menos 100, todo este rango vamos a llamarlo un gate con puerta. Todo el rango desde menos 1 hasta menos 60 vamos a llamarlo expansor. En este caso, downward. Esto. Expansión hacia abajo. Entonces el gate es una expansión muy violenta, muy fuerte. A partir de cierto umbral, todo lo que esté por debajo de umbral va a ser expandido con esta cantidad de decibeles y ser bajado hasta lo que haga falta. Eso es lo básico que hace un compresor, un expansor. Ahora tengo dos parámetros más. Tienen que ver con los tiempos. El primero, importantísimo, se va a llamar hold. Vamos a empezar a hablar en términos de compuertas, porque es un poco más difícil, más fácil entender el concepto. ¿Cuándo uso una compuerta? Por ejemplo, tengo un instrumento en un lugar que toca cada tanto, toca 3 veces en toda una obra, y mientras tanto alrededor de él hay otros instrumentos sonando, y el micrófono que está puesto para ese instrumento está todo el tiempo escuchando todo el resto de los sonidos que hay en ese recinto. Bueno, si yo pongo eso en un plano de mezcla porque en un momento tiene que sonar, tendría un montón de mugre de sonidos que no espero recibir y que están ahí todo el tiempo. Entonces, ¿qué puedo decirle a esto? Bueno, seteo un umbral que esté por arriba de todo ese ruido ambiente que hay, y le digo, mirá, de acá para abajo, que es ruido ambiente, vos lo tenés que bajar. ¿Cuánto? 100 dB. Expandilo todo y que se convierta en una compuerta extrema, apagado. Entonces, ese ruido ambiente es apagado. Ahora, cada tanto la señal va a superar el umbral. Y ahí el expansor tiene que dejar de actuar. Acá vamos a ver una diferencia entre un compresor y un expansor. Podríamos decir, si yo tengo una canción y pongo un expansor en el bombo, por ejemplo,
una compuerta en el bombo, que lo baje a 0 cuando esté por debajo del umbral. Si yo no estoy reproduciendo audio, la compuerta va a estar trabajando porque va a estar viendo que en su entrada no hay señal por arriba del umbral, con lo cual hay que expandir. ¿Cuánto? Lo que dio el rango. Entonces, yo no pongo play, no pongo a sonar el sistema y veo que el expansor está, que la compuerta está cerrada, que está comprimiendo, expandiendo todo lo posible. Está activada. Cuando pongo play, cuando la señal supere el umbral va a sonar y cuando no supere el umbral no va a sonar. ¿Sí? El compresor, en cambio, es al revés. El compresor, cuando no haya nada reproduciendo, como siempre va a ser del umbral para arriba, si no hay nada reproduciéndose, nunca va a haber señal del umbral para arriba, con lo cual el compresor no va a estar comprimiendo. Recién va a entrar la compresión cuando la señal supere el umbral, y eso va a ser porque puse música, y esa música está suficientemente fuerte para superar el umbral. Entonces podríamos decir, el compresor trabaja a veces, el expansor trabaja mucho más. El expansor está trabajando siempre y cada tanto hay que pedirle que deje de trabajar porque la señal está por arriba del umbral. El compresor, en cambio, no está trabajando nunca salvo que la señal esté por arriba del umbral. ¿Sí? Entonces, un compresor se activa cada tanto cuando la señal supera el umbral. El expansor se desactiva cada vez que la señal está por arriba del umbral. Sería al revés el concepto. Entonces, como va a estar todo el tiempo activándose, cuando se activa, yo necesito poder decirle, mirá, tenés que mantenerte, perdón, cuando se activa, cuando se desactiva, entonces, por ejemplo, tengo este golpe que aparece. Si yo pongo este tiempo de hold muy corto, a ver, tendría que hacerles otro dibujo. Les voy a explicar primero qué es. El hold es el tiempo que la compuerta tiene que estar abierta una vez que la señal superó el umbral. Les voy a hacer otro dibujo. Supónganse que tengo un bombo que sí me gusta y ruido ambiente que me molesta. Pero todo esto es el bombo. Pero en el ruido ambiente cada tanto hay unas porciones un poco más fuertes. Entonces, yo tendría que poner el umbral por arriba de esos ruidos. ¿Sí? Bueno, y decirle, todo esto es lo que quiero que bajes. Fantástico, pero todo eso que es lo que quiero que bajes incluye este pedazo que es mi bombo. Entonces, ahí entra el hold. Sería, la señal superó el umbral. La compuerta tiene que dejar de trabajar y el sonido tiene que pasar limpio. Bueno, deja de funcionar. Acá no funciona, acá no funciona, acá no funciona, pues estoy siempre por arriba del umbral. Y acá ya no supero el umbral, acá sí funcionaría. Entonces yo ahí le digo hold. ¿Qué es hold? Retener. Mantener la puerta abierta. Es como mantener la puerta abierta del ascensor porque todavía está entrando gente. Entonces le vamos a dar acá un cierto tiempo, esto es en tiempo. Vamos a darle un cierto tiempo para que todo este sonido pase íntegro para recién aquí cerrar. Así que este tiempo de retención es el tiempo que la compuerta se mantiene abierta o el expansor no está funcionando una vez que decide que tiene que dejar de funcionar. Eso es porque la señal superó el umbral. ¿Sí? Por ejemplo, hay un micrófono que me tiene que tomar a mí, yo no estoy hablando y está cerrado. Yo vengo y hablo y tiene que abrir. Si yo arranco a hablar fuerte y de golpe bajo un poquito la voz, inmediatamente se cortaría si no estuviera este tiempo de hold. Si yo le doy un tiempo más largo, cada vez que a un pico mío supera el umbral, la voz se abre y se mantiene abierta un rato. Con lo cual, si yo sigo hablando, voy a seguir superando el umbral y la compuerta va a estar abierta. Eso es tiempo de hold. Ahora, una vez que termina el tiempo de hold, ¿qué tiene que hacer el expansor? Tiene que ir al rango. El rango es, entonces, el rango es el tiempo, la cantidad de decibeles que se iban a expandir. Entonces le digo, mirá,
Pasa el bombo y de golpe tenés que expandir 100 decibeles. Bueno, sería un poco violento, es como hacer un fade out de golpe, es como bajar la señal violentamente de esto a nada, inmediatamente. Y tal vez esto es un poco brusco, un poco abrupto. Entonces lo que le voy a dar ahí es un tiempo más, se llama release. Sería en cuánto tiempo voy a este rango. ¿Llego a 100 decibeles inmediatamente, como le dije acá, o llego en medio segundo? Entonces esto va así. Y se convierte en algo un poco más realista. Entonces, el release va a hacer que no se note mucho la entrada de esta expansión de golpe. El pum, la bajada acá de nivel. Si no hay un tiempo de release que la acompañe para ir bajando suavemente, podría llegar a escucharse como una bajada muy abrupta. Eso es tiempo de release. Nos queda un tiempo más. En este caso se llama ataque. Y el ataque es el tiempo que la señal necesita estar por arriba del umbral hasta que la compuerta deja de actuar. Entonces yo podría tener también unos sonidos junto con ese bombo muy cortitos, que estén por arriba del umbral, pero que sean muy cortitos, y decirle, mira, vamos a darle un tiempo de ataque de todo este tiempo. Entonces mira este pico y dice, no, este supera el umbral. Bueno, hay que dejar de actuar. No, porque me dijeron tiempo de ataque de este tiempo. Ah, entonces no. Viene acá, tiempo de ataque así. Mira y dice pico por arriba del umbral. Bueno, hay que dejar de expandir. No, porque todavía hay que esperar este tiempo. Bueno, fantástico. Ahora viene este pico. El tipo espera acá y en este momento decide que abre. Entonces, yo empiezo a darle mucho tiempo. Las señales van a abrir tarde. Entonces tenía un bombo que hacía ¡pum! Y ahora va a ser ¡wum! ¡wum! No va a estar la pegada, sino que va a estar como ¡wop! ¡wop! ¿Por qué? Porque me empiezo a comer el ataque. Pero si lo pongo muy rápido, hay otros sonidos que pueden ir abriendo el expansor. Si lo pongo excesivamente rápido, aunque no haya otros sonidos abriendo el expansor, el momento de abrir va a ser muy violento y se va a escuchar como un ruido acá, como una fritura acá, como una explosión cuando abre. Entonces hay que usar tiempos cortos, empezar a alargarlo si tenemos problemas con otras señales que abren el gate, y no ponerlo muy largo como para que esta señal no se abra sola. Entonces, aquí los parámetros de lo que veníamos hablando. El umbral, a partir de dónde expandimos. Del umbral para abajo va a ser expandido. ¿Cuánto expandimos? El tiempo, los decibeles que digan el rango. ¿Cuándo expandimos? Lo hago inmediatamente que la señal supera el umbral, que la señal cae por debajo del umbral. No, ahí entra el release o decay. Decay también en vez de release puede ser. Tiempo de decaimiento. ¿En cuánto tiempo llega a este rango? ¿Sí? Este rango puede llegar inmediatamente o puede tardar un rato en llegar, que sería un poco más sutil el efecto. Después voy a tener dos parámetros que tienen que ver con la apertura de esa compuerta. La apertura va a estar dada cuando la señal supere el umbral. Cuando supera el umbral, el expansor va a dejar de funcionar. ¿Cómo va a dejar de funcionar? Va a dejar de funcionar solo si la señal pasa más de cierto tiempo de ataque por arriba del umbral. Una vez que abra,
va a permanecer abierta, no importa lo que pase con el umbral, el tiempo que yo le dé de hold. El hold entonces me va a decir, mira, la compuerta se abrió porque superé el umbral. Listo, ahora mirás el hold y te quedas abierta. No importa más el nivel del umbral. Ahora estás en este tiempo, hold. Cuando termina el hold, vuelve a mirar. Si estamos por debajo del umbral, empieza a expandir. ¿De qué forma expande? Va a expandir todo lo que diga el rango a la velocidad que este decay le diga. Bueno. Vamos a ver entonces una cuestión más como último recurso de un expansor. ¿Se acuerdan que en un compresor habíamos hablado que yo tenía el compresor y ese compresor tenía una entrada y una salida? Lo que entraba por la entrada lo va a mirar el umbral y eso va a afectar con la compresión a lo que sale por la salida. Bueno, les había dicho que el compresor tenía una segunda entrada que venía directo a la medición del umbral, pero que no va acá, no va ahí. Esta sí viene acá, esta no va a la salida. No es una señal que vaya a sonar, esto no es para que lo escuchemos en el output. Lo que vamos a escuchar en el output es lo que entra en este input. El input se corresponde con el output. Esta segunda entrada, que en el caso de los compresores se llamaba side chain, lo que iba a hacer era entrar un segundo elemento aquí para que eso sea lo que el umbral vea y decida entonces cómo comprime a esta señal que pasa por aquí. Yo podría, con ese efecto de sidechain, yo podría poner música funcional acá, como en un aeropuerto, por ejemplo, y cada tanto querer dar anuncios. Entonces la voz de mi anuncio va a los parlantes y se mezcla con esta música, pero esta música en su camino tiene puesto este compresor. Y este compresor también va a tener conectada mi voz. Entonces, cuando mi voz suene, va a venir al receptor del umbral de este compresor y le va a hacer entender a este compresor que algo está por arriba del umbral y que hay que comprimir. Entonces va a agarrar esta música y la va a comprimir y en la salida va a salir comprimida, reducida de nivel. Es lo que yo busco para que mi anuncio que estoy dando, que va por otro camino, se escuche claro. Mi anuncio sigue por otro camino y se escucha bien, y la música que podía llegar a enmascarar el anuncio se va a ver comprimida porque mi voz le va a decir al umbral del compresor que tiene que comprimir la música. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces por acá entra la voz y por acá entra música y sale música comprimida. Mi voz no sale por acá. ¿Sí? Mi voz solo fue al umbral a decirle, bueno, hay que comprimir porque hay alguien que está por arriba del umbral trabajando con niveles fuertes. Bueno, ese tipo de formas de usar un compresor con el sidechain tiene un nombre y lo llamamos ducking. Duck es pato y se refiere a los patos cuando están nadando y se sumergen a atrapar un pececito. Entonces, bueno, esta cosa de sumergir. La música se sumerge para que la voz se escuche. Bueno, traje esto a la memoria porque los expansores también van a tener una segunda entrada. Este es el expansor barra gate
lo mismo, que tiene un input y un output. Lo que entra por acá atraviesa y sale por acá. Y eso va a ser lo que mira el threshold. En un momento, cuando la señal esté por debajo del umbral, el expansor va a decidir que actúa. Y en un momento, cuando la señal está por arriba del umbral, el expansor va a dejar de actuar y la señal va a salir limpia y completa. Esa otra entrada, segundo in, en este caso se va a llamar key input. Y el nombre es muy apropiado porque podemos decir que es la llave que abre la puerta o la compuerta. Es meramente una llave, no va a sonar en este camino, es algo que entra acá para que el sensor del umbral entienda que hay o no señal de acuerdo a lo que pusimos acá y actúe en esta otra señal. Entonces, cuando hagamos prácticas les muestro este tipo de cosas de compresores o compuertas con key input. Entonces, yo puedo por acá poner señales para hacer múltiples cosas. Por ejemplo, tener un bajo que suena muy fuerte, con muchos bajos todo el tiempo, y cada tanto mi bombo pega, 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 y algún bombo no tiene la intensidad que necesita tener para pasar por arriba de ese bajo. Y entonces los graves del bajo no dejan que el bombo se escuche. Entonces puedo poner en el bajo en una compuerta, en un expansor, y pedirle al bombo que entre por acá. Entonces cada vez que el bombo pega... no, perdón, eso es con un compresor. Cada vez que el bombo pega, el bajo se comprime y baja. En este caso es otro, después se los muestro, porque requiere un conexionado para explicarlo. Pero bueno, se los puedo explicar cómo va. Sería poner un bombo acá, con el expansor, un bombo a sonar, y con el expansor poner algo que genere graves para ese bombo, que suene todo el tiempo. Lo podemos hacer con un tono, haciendo una senoidal, en frecuencias muy bajas, que no va a sonar nunca porque va a estar con la compuerta activada. Cada vez que el bombo pega, el umbral entiende que la señal está por arriba del umbral y deja de expandir o abre la compuerta. Entonces a la salida aparecería el tono cada vez que hay un bombo. Entonces pega el bombo acá, aparece un tono acá, ¿sí? Cuando pega un bombo aparece un tono. Cuando deja de sonar esto se apaga y después vuelve a sonar. Cuando no hay bombo se apaga, cuando hay bombo suena. Eso sería uno de los usos de un key input. Otro uso es usar el key input internamente, como decir, bueno, esta misma señal es la que alimenta acá. ¿Qué me permite eso? Me permite hacer cosas como aquí, que dice key source, fuente de la llave. Externa sería la entrada. Número 2 que les menciono, interno es lo mismo que tengo en el input, pero me permite ponerle unos ciertos filtros. Entonces, si por algo se me está complicando el manejo del umbral, puedo, juntando el umbral con estos filtros que yo le aplico a la señal, a una señal que no va a ir a sonar a ningún lado, con lo cual puedo hacer filtrados extremos. Le puedo sacar un montón los agudos, un montón los graves. Supónganse que es un bombo y no logro dar con el umbral porque hay tambores cada tanto que abren a esta compuerta. Bueno, entonces puedo agarrar el bombo, ponerle el sidechain, el key input en interno, habilitar el key input en interno y filtrar todos los agudos. Solo dejar que pase algo que haga como bien los graves. Y entonces ahí sí el umbral va a trabajar
bien claro sobre los graves, ¿no? Sería filtrar los agudos y dejar entonces solo el umbral reconociendo frecuencias más bajas para que entienda que es un pop. Bueno, esos son entonces los parámetros que tenemos en un expansor hacia abajo o en un gate. Como diferencia vamos a ver algo que no sea expansor gate y que solo sea expansor. Un expansor que va a tener un ratio también, en vez de un range, de un rango. ¿Cuál es la diferencia? El rango dice menos 10 dB. No le importa cómo sea la señal que está por arriba, por debajo de ese umbral. Si la señal está... Hago un dibujo. Tengo esto así y esto así. Pongo el umbral por acá. Este pico lo baja 10 dB. Y este lo baja 10 dB. Todo esto idéntico lo baja 10 dB. Eso es rango. Pero en cambio puedo tener relación de expansión. La relación de expansión entonces quiere decir, bueno, desde el umbral, ¿cuántos dB bajo? ¿Sí? Lo mismo que habíamos visto antes. ¿Cuántos dB de entrada me dan un dB de salida? Entonces, o cuántos dB son expandidos por cada dB de entrada. Lo pueden llamar de muchas formas. 2 a 1 quiere decir que 1 de in va a ser 2 de out. En este caso vamos a estar dando vuelta a la relación, a como la venimos viendo, ¿sí? Porque es una relación de expansión. 1 de in me da 2 de out. 1 de in me da 10 de out. Es más o menos esto. Pero esto depende de los niveles y esto es algo fijo. Pocas veces van a ver un umbral, una relación de expansión en un compresor. Sí lo tiene el expansor de Pro Tools. El resto en general tienen rango, range. Bueno. Nos quedan ver algunas cositas en cuanto a rango dinámico, un poco más complejas. Tal vez no las vamos a aplicar todavía, pero ya se las voy mencionando. La primera. Este es el espectro audible de frecuencias. 20 Hz y aquí 20 kHz. Bueno, yo puedo decir, mira, quiero comprimir, pero no necesito comprimir todo por igual. Yo necesito comprimir los graves de algo. Entonces, puedo tomar solo la porción de graves. Le pondría un filtro, low pass, que se llevaría todo eso. Y aplicaría la compresión solo en esta parte. ¿Sí? Y luego podría aplicar otro tipo de compresión poniendo a esta misma señal otro filtro aquí que se lleve esto y que se lleve esto y comprimir esta parte. Así que acá comprimiría el low, acá comprimiría mid o medio, y luego volver a tener la señal y llevarme todo eso que está ahí abajo y acá comprimiría el high. Estaría comprimiendo tres partes por separado. Eso es lo que vamos a llamar un compresor multibanda. Entonces cada zona puede tener distintas
relaciones, distintos umbrales, distintos tiempos. De ataque y de release. Y también hasta puede tener distinto ni. También puede tener distinto makeup gain o nivel de salida o ganancia de enmascaramiento. Makeup gain, ganancia de enmascaramiento, al nivel de salida de cada vía, con lo cual yo podría subir y bajar graves, medios y agudos, como, aunque no comprima nada, solo moviendo el makeup de cada una de estas salidas, movería en un multibanda cantidad de graves, de medios y agudos como todo un bloque. Eso es un compresor multibanda, son muy peligrosos, trabajan muy groseramente sobre la señal y hoy por hoy se los desaconsejo, hasta que tengan el oído más ajustado. Compresores multibanda, pero los nombramos. Luego, una técnica de compresión. Pongo una señal, por ejemplo una voz. La copio a dos canales. En uno pongo una compresión suave y en el otro pongo algo muy severo, como una limitación. Cuando sumo los dos, me da una voz con más cuerpo y una sensación de dinámica controlada. ¿Por qué? Porque esta compresión, que es muy suave, deja bastante viva la voz en su dinámica. Entonces tiene matices, pero esta voz tan comprimida le da el cuerpo y la sensación de un promedio constante que se mantiene, aunque haya algunos picos que suben. Este tipo de compresiones tal vez no me sostiene los picos altos, pero sí me mantiene las partes bajas un poco más fuerte. Sería una forma de comprimir para nivelar subiendo lo más bajo y dejando un poco libre la parte alta. Queda muy bien en voces, por ejemplo, y esto vamos a llamarlo compresión paralela. Dos caminos de señal. Lo pueden hacer dividiendo el canal en dos o en un compresor que tenga un parámetro que diga mix entre el input y lo comprimido. Entonces comprimen muy violento y con este mix mezclan entre la señal sin comprimir y la señal muy comprimida. Eso también sería una compresión paralela. Luego tenemos entonces, hablamos de multibanda, compresión paralela. Vamos a hablar de otra técnica, que es que yo puedo comprimir instrumento por instrumento o micrófono por micrófono, pero también yo puedo tener, por ejemplo, tres micrófonos que componen un sonido, como tres micrófonos que sean el audio de un bombo. Y yo tal vez no quiero comprimir cada micrófono por su cuenta, sino tengo un solo compresor para comprimir todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agrupar esas tres señales a un bus. Voy a mandar por un bus a agrupar esas tres señales a un submaster, y ese submaster o grupo de bombos le voy a poner un compresor. Eso se va a llamar bus compression, compresión en el bus.
Entonces puedo decir mezclo toda la batería y toda la batería la paso por un compresor. Claro. O hago toda una mezcla y toda la mezcla, el L y R, el estéreo de la mezcla va a ser pasado por un compresor de bus, como tienen algunas consolas que a la salida tienen un compresor para comprimir toda la mezcla por ahí. Y es un compresor de bus. Entonces, bueno, compresiones paralelas, dos caminos. Compresión de bus, agrupar cosas y comprimirlas todas con un mismo compresor. Compresor multibanda, comprimir distintas áreas del espectro de frecuencias con distintos parámetros de compresión. Bueno, tenemos una forma más de comprimir. Que si tengo una señal L y R, hay unos compresores, unos procesadores que se llaman procesadores MS. Son de mid y side. Entonces hacen cosas distintas en el medio de los laterales. Con lo cual, eso tal vez me sirve para expandir la imagen estéreo, para dar más punch en el centro, para reducir los laterales. Entonces puedo trabajar compresiones MS, trabajar distinto la compresión en el centro que en los laterales dentro de un estéreo. Eso es compresión mid-side. La última cuestión. Esto no lo vimos cuando vimos EQ porque faltaba ver dinámica. Pero tengo una señal a la que quiero subirle los graves. Pero resulta que si le subo los graves al canal, todo en esta zona donde no tengo sonidos, hay un bajo sonando de fondo que también se aumenta ahí y no me gusta nada. Se escucha más fuerte, más claro y no es lo que buscaba. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para aumentarle los graves a esto sin modificar en esta parte? Bueno, puedo poner un umbral y a partir de ahí aplicar acá el EQ que yo estoy buscando. En este caso, un paramétrico. ¿Cuándo va a aplicar el paramétrico? Cuando la señal supere este umbral. Entonces tengo un EQ que no está aplicado todo el tiempo, solo se aplica cuando de mi umbral para arriba tengo señal y ahí dice, bueno, ponele el EQ. Y acá no le pongas porque está del umbral para abajo. Entonces es un EQ intermitente, entra y sale cuando la señal está fuerte. Y eso vamos a llamarlo un EQ dinámico. Y esto nos va a ser muy útil. Tal vez no en las primeras instancias de mezcla, pero después les voy a mostrar cómo usarlo y en qué situaciones aplica. Ecualizador dinámico. Podríamos pensar, por ejemplo, un ejemplo para que no les quede como algo tan abstracto. Gente que es muy sesiosa o sibilante, tiene las heces muy marcadas y cada vez que tira heces, esas heces suenan muy fuerte. Bueno, yo podría decir, bueno, sacale agudos y se va a llevar las heces. Bueno, pero me queda toda la voz así y me queda un poco pobre. Bueno, entonces, ¿qué necesito? Que la señal se lleve, haga tal vez un shelving que reduzca el high, los agudos, pero cuando la señal supera el umbral, cuando aparecen esas heces marcadas. Entonces seteo un umbral y aplica el shelving cuando la señal supera el umbral. Y eso es lo que vamos a llamar un de-esser, algo que se lleva las heces. Bueno, con esto completamos la teoría de dinámicos. En la próxima clase vamos a ver todo lo que es efectos de tiempo para ya poder trabajar en una mezcla del proyecto que venimos llevando. Bueno, hasta luego. Cualquier duda, consultan al WhatsApp.
Abrazo a todos, gracias.